y esto permite que se vaya enriqueciendo. Sin embargo, no debe de dejarse de lado lo que es la información clara, concisa, completa y complementada, además con los derechos del paciente, para que no se desvirtúe una profesión tan noble como es la podología. ¿Sí? Bien. Entonces estamos hablando del láser para el tratamiento de la onicomicosis. Quizás muchos ya sepan lo que es el láser. El láser no es otra cosa más que un haz de luz de alta energía focalizado en un solo punto, de tal forma que esta alta energía puede ser transmitida de forma óptica y casi sin pérdida. Y específicamente para el tratamiento de los hongos, este haz de luz va a producir termólisis, destrucción por calor, en unas milésimas de segundo. Va a destruir, en teoría, va a destruir los hongos presentes en la uña. Y básicamente este es todo el punto álgido de esta terapia, ¿sí? Pero debemos de considerar algunos asuntos. A mí me sorprendió sobremanera ver un programa de televisión donde se invitó a un dermatólogo y este dijo acerca de la terapia láser para tratamiento de la onicomicosis. Se refirió a esta como el tratamiento de moda. Sí, pero entonces surge la pregunta: ¿tratamiento de moda? ¿Moda? ¿A qué se refiere moda? Bueno, hay una definición para hablar de moda. Hay una definición que se da en un diccionario de la Academia Española. Dice: se trata de una tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad. Y esta tendencia pues se impone en los individuos, entonces la adoptan, ¿sí?, esta tendencia. Sin embargo, me parece que necesitamos una definición imparcial, así es que me quedo con la siguiente definición: un mecanismo regulador de elecciones realizadas en función de criterios subjetivos. Así es. Entonces la moda es un mecanismo, ¿verdad? Está en marcha para asegurar que las elecciones de cada uno de nosotros sean impuestas por alguien más, que sean subjetivos, es decir, a interpretación de un cierto número de individuos. Entonces, ¿quiénes son estos individuos los que van a anteponer estos derechos de elección y que nosotros, hasta sea consciente o inconscientemente, las adoptemos? Pues los medios de transmisión de información en masa, o los medios masivos de información que regulan el comercio, ¿verdad? Entonces, pues si tú no habías pensado antes acerca de que la moda es tu elección, pues estás equivocado. En realidad alguien más había decidido por ti y ellos son los que te dicen lo que es moda. Ahora, aquí la siguiente cuestión es: la moda se va a establecer en todos los aspectos de nuestra vida, y no solo estas sino otras ideas de tendencia, ¿verdad? Lo que llega a suceder aquí, primeramente, pues es una idea romántica al respecto, que se va a imponer en primer lugar lo que se nos dice, ¿verdad? Entonces, lo que se nos dice es lo que va a tener el impacto mayor y final en el proceso de consumo. Luego, en el estrato intermedio, pues lo que queremos, pero muchas de las veces eso que queremos no está en armonía, ¿verdad?, con lo que se nos dice. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que finalmente se nos dice que debemos de consumir o hacer. Y
la base, la razón primaria es lo que debería ser, que a fin de cuentas en estos procesos de mercadeo pues se olvida, ¿verdad? Entonces lo que debería ser, ¿qué es lo que debería de ser? Lo que sea ético, práctico, objetivo, benévolo, medible, etcétera. ¿Sí? Pero dista mucho de la realidad aún en estas situaciones de las terapias de mercado, ¿sí? Entonces aquí la situación es, volviendo al asunto de este dermatólogo, ¿debería un paciente elegir una terapia en base a la moda o en base a las evidencias? Entonces, si la podología es una ciencia médica, ¿qué tiene que ver con los modismos o con las tendencias de moda? A esto me refiero, que hay que dignificar la profesión podológica, porque la función del podólogo debe de estar sujeto, ¿sí?, a evidencias, y al llevarla al ejercicio, esto se convierte en podología basada en evidencias. Entonces, para aquellos que quizás no lo sepan, lo que es la podología basada en evidencias es todas aquellas acciones, protocolos, conocimientos, procedimientos basados en documentación clara, científica y corroborada. Entonces, pues vamos a medirlo de esa manera. La pregunta es, ¿una terapia adoptada por la podología es por moda o es por evidencia? ¿Sí? Entonces mantengamos en la mente esta pregunta, ¿sí? No la abandonemos. Aquí está el tipo láser, láser point, láser X, etcétera, llamado láser neodimio, láser de fuerza intermedia, láser YAG, etcétera. ¿Sí? Bit láser, como se le quiera llamar, es un láser de baja energía que lo que va a hacer es focalizar este haz de luz en un periodo corto de tiempo para lograr quemar, volatizar o eliminar las esporas, los hongos o el tipo de hongo presente en la uña, ¿sí? Esto es lo que prácticamente va a hacer. Entonces es un tratamiento local y focal, ¿sí? Bien. Pero, hablando ahora de las onicomicosis, pues las onicomicosis no son otra cosa más que una infección adquirida en las uñas, ¿sí? Esta infección se va a dar por una variedad de microorganismos que nosotros podemos definir como organismos saprófitos. Ya habíamos hablado en conferencias anteriores acerca de las funciones de los seres vivos en la ecología o la ecología de los grupos de los seres vivos. Se hablaba acerca del parasitismo, se hablaba del comensalismo, de la simbiosis, y se habló que existían organismos desintegradores, metabolizadores que devolvían los nutrientes a la tierra, que eran importantes en los ecosistemas, ¿sí? De hecho, son los más extendidos sobre el planeta. Esto incluye a bacterias y hongos. Estos son organismos saprófitos. Entonces, son organismos benéficos que van a cerrar el ciclo para la recuperación de nutrientes en la cadena alimenticia. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de las onicomicosis, específicamente la Tinea unguium, que es esta infección de las uñas en pies y manos, hay una epidemiología
muy variada, ¿sí? Una incidencia muy variada, depende si hablamos en forma local o global. Pero hablando en forma un poco abarcadora, podemos decir que las incidencias de la onicomicosis, hablando deportistas, jugadores de básquetbol, se dice que el 54% de los jugadores de básquetbol tienen onicomicosis, imagínense, ¿sí? La población mundial, la incidencia de onicomicosis en la población mundial van del 2 hasta el 18%, imaginen. En México, hasta el 14% de los pacientes comprendidos entre los 20 y los 60 años tienen onicomicosis. Entonces, pues estamos hablando de cerca de 2 millones de mexicanos con onicomicosis, y el número sigue aumentando. El adulto promedio entre los 20 y los 50 o 45 años, el 15% ha presentado o presentará onicomicosis en sus diversas formas, ¿sí? Onicomicosis y tinea unguium. El diabético en México, se habla que el diabético al 25% manifiesta y manifestará onicomicosis en las presentaciones clínicas más conocidas. En los ancianos, ¿sí?, la incidencia en los ancianos más allá de los 60 años de edad, hasta el 85% de estos ancianos tienen onicomicosis. Entonces, pues es una infección muy frecuente y que tiene pues una incidencia entonces muy marcada, ¿sí? Bien, pero podemos definir a las onicomicosis como infecciones oportunistas. Entonces, no son infecciones que sencillamente se van a atribuir de forma catastrófica o por una cuestión de circunstancias ajenas en las cuales el paciente se involucra y entonces llega a tener una manifestación clínica de infección. En este caso no. ¿Por qué? Porque algunos tipos de agente causal de onicomicosis, tinea unguium, tinea pedis, el pie de atleta, es parte de la flora bacteriana transitoria, es decir, habitan la piel en una forma transitoria en ciertos periodos de tiempo, y hasta cierto grado otras cepas u otras variedades es parte de la flora normal. Entonces, si biológicamente ya estamos vinculados a esta ecología de los microorganismos, nuestros genes, nuestro sistema inmune tiene información al respecto para tolerar a estos microorganismos. Entonces, cuando nuestro sistema inmune se descuida, sufre, entonces estos microorganismos que ya están habitando allí van a invadir sin control la epidermis y por extensión la lámina unguial, produciendo onicomicosis. Pero dijimos por oportunidad, ¿no? De ahí que los pacientes con VIH, con diabetes, que son del grupo de los inmunocomprometidos, son los que sencillamente van a presentar casi de forma obligada onicomicosis en sus diferentes presentaciones clínicas, ¿sí? Pero estos microorganismos saprófitos son variados. Podemos, al menos acá en América, los más comunes es el Trichophytum,
en sus versiones rubrum, mentagrofites, el epidermophytum también, mycosporum. Entonces, para que se den una idea, el trichophytum, el reservorio ya es la piel del hombre, el epidermophytum, el cabello, el trichophytum, el mentagrofites, habita en la tierra, ¿sí? Entonces, hasta en tierra de jardín. El mycosporum, hay alguna variedad, el mycosporum canis, en el hocico del perro, del gato, del caballo y de la oveja. Así es que cualquiera de estas mascotas en contacto directo, cohabitando con pacientes inmunocomprometidos, ya se pueden imaginar, ¿sí? Las levaduras, Cándida, albicans, Cándida, en todas sus especies de Cándida, que pueden producir la candidiasis de las uñas, o algunos mohos, Malassezia, y hay algunos otros, el aspargilo, y otros organismos que son considerados pues llamados exóticos, ¿sí? Entonces estos no son los únicos, hay una gran variedad, pero estos son los más comunes, ¿sí? Entonces estos organismos saprófitos, su función precisamente es servir como desintegradores de los tejidos córneos, que incluyen cabello, la dermis, las placas córneas, cuero duro, uñas, pezuñas, cuernos, etcétera. Entonces, estos microorganismos van a segregar enzimas que van a romper todos los enlaces covalentes de las proteínas y van a producir entonces un proceso en el cual ellos se van a alimentar de estas proteínas, dejando subproductos o productos de desecho que se acumulan allí, y es cuando observamos todos los detritos presentes en la uña, que luce porosa, algodonosa y frágil. Entonces este es el proceso en el cual la onicomicosis se da debido a la fagocitosis de estos microorganismos a través de proteasas o de enzimas que rompen los enlaces de proteína, especialmente ricas de las uñas. Y no solamente de uñas, de cuero cabelludo, de epidermis y del pelo, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede en el bosque, las plumas de las aves, el pelo de los animales, pezuñas, cuernos, etcétera, ¿sí? Entonces, algo que debemos de ver aquí es que estas infecciones oportunistas, entonces habíamos hablado acerca del proceso de la susceptibilidad del paciente. Si estos hongos son, digamos, virulentos, ¿por qué entonces pacientes que se exponen a las mismas actividades y a los mismos riesgos, no todos presentan onicomicosis? ¿Por qué en los pacientes inmunocomprometidos especialmente manifiestan estas formas clínicas de onicomicosis y tinea unguium? Entonces, ¿es la virulencia o es en realidad la inmunosusceptibilidad? Entonces, la respuesta es la inmunosusceptibilidad. Entonces, si se fijan, vamos a estar expuestos prácticamente en todo momento a estos agentes saprófitos que en determinadas circunstancias se van a volver parásitos. Eso es el oportunismo. ¿De acuerdo? Entonces, mencionando el asunto de los jugadores de básquetbol que tienen una alta tasa de incidencia de onicomicosis, uno puede llegar a pensar, ¿por qué? ¿Acaso todos estos 50 y tantos % de los jugadores de básquetbol profesional son diabéticos, inmunocomprometidos o qué? No, la cuestión aquí es que los dedos de los pies sufren especial estrés debido al microtraumatismo repetitivo, al estrés, fuerza mecánica, desgaste y demás. Pero ¿esto qué tiene que ver? Todo. Porque lo que va a ocurrir allí es que esta parte se va a estresar, vamos a utilizar este término,
no es el hecho de decir, es que va a haber microfisuras, microlesiones en la uña, se va a introducir el hongo. Ok, el hongo se puede introducir prácticamente en cualquier momento, ante cualquier situación mínima del estrés. Estamos hablando que llega a suceder que ante estos eventos de microtraumatismo repetitivo, de fuerza mecánica, de golpeteo y demás, se va a mantener de forma casi sostenida procesos de inflamación en los tejidos, en la base y ahí subyacente a la uña. Entonces todas estas sustancias que van a intervenir en el proceso inflamatorio, a la larga van a provocar que otros elementos del sistema inmune entren en juego, vayan debilitando los tejidos, y entonces en este momento los oportunistas se van a colar, ¿verdad?, a este estado que va a acontecer debido a estos procesos de estrés, traumatismo repetitivo y sostenidos por la inflamación. Se le llama histaminosis localizada. Entonces todas estas histaminas, sustancias mediadoras de la inflamación, a la larga van a ocasionar efectos adversos, efectos colaterales. Dicho de otra manera, al sistema de conservación se le pasa la cucharada y entonces le va a echar la mano a estos organismos oportunistas. ¿Se entiende entonces? Bien. Ahora, en el asunto de la oferta de lo que es esta terapia de la onicomicosis, pues hay algo muy curioso al respecto. Si ustedes alumnos o aquellos curiosos empiezan a buscar o a hacer una búsqueda a través de internet, se van a dar cuenta esta clase de fotografías, ¿verdad?, donde dice resultados garantizados, el mejor láser del mercado, somos los únicos, etcétera, etcétera. Y nada más les ponen antes, después, antes, después, ¿sí? Pero no ofrecen una evidencia clara, es decir, no se les dice paciente, edad, características, primera sesión tal fecha, segunda sesión tal fecha, y la de control, fecha última donde se supone que es dado de alta. Entonces esta es la manera en que se debe de referir para asuntos serios los procesos de terapéutica. Pero si vamos a hablar nada más de marketing, pues ahí ponemos cara bonita, cara fea, antes y después. Entonces la verdad es que esta es falta de responsabilidad, esta es falta de ética. Si acudiéramos nada más por estas cuestiones del mercadeo, pues todavía hay algunas situaciones que hay que considerar, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Consultar la documentación, ¿sí? Entonces, todos aquellos, antes de acudir no solamente a una cuestión de tratamiento de onicomicosis con láser, sino cualquier otra terapia, sobre todo invasiva, debemos de consultar la documentación. Gracias a Dios existe internet, ¿verdad? Quiero hacer mención de asuntos aquí que me parecen importantes, precisamente en la búsqueda de documentación. Hay páginas que hablan al respecto de la terapia de láser para la onicomicosis y comienza diciendo qué es esta terapia, cómo se realiza, las características del láser, pero luego dice que los medicamentos tópicos, orales, antifúngicos sean solos en combinación, que es un tratamiento de larga duración que puede llegar dice de 2 hasta los 18 meses, pero dice, pueden provocar daños a nivel hepático, renal, destrucción de tejido sanguíneo, alteraciones gastrointestinales, etcétera. Pero dice disfunción hepática e insuficiencia renal, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿por qué se menciona este asunto como haciendo un claro descrédito de las terapias que ya son prácticamente oficiales y tradicionales y obligadas
por educación y por escuela por parte de los profesionales médicos, es decir, farmacología? ¿Acaso los especialistas como dermatólogos y otros profesionales de la salud no saben que todo este gran compendio de farmacología, todos ofrecen riesgos? Que la mayoría de los tratamientos, por no decir todos los tratamientos antifúngicos orales son agresivos y que existen riesgos de daño hepático y renal. ¿Por qué no se les da esta información al paciente y de forma clara? Bueno, quizás algunos digan, ok, ¿tienes idea de lo que estás hablando? Resulta que estas incidencias y estas tasas de daño hepático pues son frecuentes en personas que ya han sufrido infecciones, disfunciones de alguna naturaleza renal y hepática, y si les das esto pues está contraindicado, ¿verdad? Porque puede producirse un daño irreversible. Además, en este fármaco resulta que las estadísticas es 1 de cada 45,000, 1 de cada 20,000, 1 de cada 1,000, ¿verdad? Pero entonces alguien que habla con honestidad con su médico, con su especialista, y que éste le dijera también con toda honestidad, oye, ¿qué prefieres? ¿Tu hígado o tu uña? Bueno, pudiera parecer una declaración exagerada, pero dicho de otra manera, entonces si no se quiere decir así, pues mejor hay que decirle al paciente, mire, quiero mostrarle que la literatura de farmacología exclusiva para médicos se menciona que hay riesgo, o sea, riesgo potencial real de daño a su hígado y a su riñón, pero pues yo ya he atendido 999 pacientes, usted es el número 1000 y el riesgo de daño es 1 de cada 1000, entonces no se preocupe, ¿verdad? No, de esto hablamos y lo que estoy diciendo tiene un sustento legal. Se está hablando de información en base a los derechos del paciente. Entonces el paciente tiene el derecho de conocer en qué consiste la terapia, el tiempo que va a durar esa terapia, el pronóstico real de la terapia, riesgos y beneficios, ¿no? Entonces se debe de tamizar ahí o poner en contrapunto riesgo-beneficio. Luego entonces se le va a explicar, además de todo esto, en qué va a consistir dicho procedimiento, ¿sí? Y se le va a decir al paciente, aquí está el documento de consentimiento informado. Ahí está, entonces eso es el sustento legal, el documento de consentimiento informado, y eso es todo lo que se le tiene que decir al paciente, ¿sí? Entonces, esto es lo que va de la mano con la ética. Hablando de otro portal al respecto de consultar la documentación, aquí vemos en cuadro precisamente lo que hablan acerca de los daños, dice de 2 a 18 meses, que curiosamente cualquier tratamiento de la onicomicosis tarda este periodo de tiempo, y aunque no lo crean, el láser también. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, la onicomicosis es una infección. Se van a introducir estos organismos, van a comenzar a fagocitar la uña, se van a instalar de forma profunda, quizás en la parte inferior de la uña, donde difícilmente van a penetrar muchos fármacos. El láser va a llegar hasta allá, va a destruir los hongos activos, pero desde luego no va a hacer nada con la susceptibilidad del paciente, entonces es local, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer con todas estas situaciones de la histaminosis? Entonces se debe de romper este ciclo de higiene, eliminación de los traumatismos, limpieza, desinfección del calzado y de todos aquellos elementos que le están siendo desfavorables, y eliminarlos. ¿Para qué? Para romper lo que se conoce como recontaminación, que predispone a las recidivas.
Entonces las recidivas y la recontaminación es tan frecuente en la onicomicosis que se dice que ya va de la mano, ¿no? Entonces, pues no tiene que ser precisamente así, ¿sí? Entonces, mencionando también al respecto de estos consultos de documentación, ¿sí? Hay un portal donde hablan acerca de un estudio, antecedentes de tratamientos realizados por la doctora Kosarev de Serbia, quien dice que realizó un estudio de 115 pacientes con onicomicosis, dice clínicamente comprobada y corroborada por cultivo, a quien se le aplicó terapia fototermolítica con un láser, el que habíamos mencionado, el láser YAG, en 4 sesiones, con una semana de lapso entre ellas, es decir, una por semana, 4 sesiones. De las 115, 109, es decir, presentaron erradicación por completo, un índice del 78%, ¿sí? Y los restantes que aún presentaban la infección, se les realizó nuevamente el procedimiento obteniendo un 100% de erradicación de la infección. Pero curiosamente no dice el tiempo de término, ¿verdad? Es decir, iniciaron cuándo y terminaron cuándo, ¿verdad? Entonces, aunque se dieron 4 sesiones, las terapias, por lo general, si ustedes consultan la documentación seria al respecto del uso del láser, van a encontrar que van de 1 a 18 meses, de 1 año a 18 meses. Entonces, cualquiera que diga que en unos meses, o en realidad no tiene la mínima idea de lo que está hablando, o está mintiendo, ¿sí? Entonces, por favor, infórmense al respecto. Entonces, recuerden, todos tienen el derecho a conocer los pronósticos. Pregunte a su podólogo, pregúntese a su especialista, dígale en qué consiste la terapia, cuáles son los pronósticos, qué es lo que debo esperar y cómo se van a manejar las recidivas, ¿sí? En aquel programa de televisión que mencionaba al principio del dermatólogo, se vio un spot publicitario donde hablaba acerca de que eran los únicos en tal ciudad en tener este método. Se ofrecen, dice, resultados garantizados en el tratamiento de la onicomicosis. Entonces me parece también algo un poco exagerado. El profesional que se precia de serlo y que tiene una idea clara de lo que es la patología y la fisiología, pues no puede garantizar un tratamiento de esta índole, ¿verdad? Por la naturaleza de la afección. Entonces, ¿cómo va a garantizar, no? Entonces ya más adelante dicen, puede o debe ser diagnosticado de forma correcta, haciendo un cultivo, toma de muestra, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, creo que entonces el resto no van a recibir ninguna garantía, ¿verdad? Entonces siempre hay ahí un juego de mercadeo, ¿sí? Entonces acuérdense del documento de consentimiento informado y lo importante que es, y esto es un asunto obligado a la ética, ¿sí? Sin embargo, entonces dicen, bueno, si la terapia farmacológica es tan agresiva y el láser es un asunto que se está saliendo de proporción, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bien, ya mencionamos que esta es una infección oportunista y que está en función, 1, de la susceptibilidad del paciente, y 2, de la velocidad del crecimiento de la uña. Entonces, todo paciente con onicomicosis debe de ser tratado como paciente inmunocomprometido en todas las presentaciones clínicas. ¿Qué hay que hacer entonces? Fortalecer el sistema inmune. ¿Cómo se va a fortalecer el sistema inmune? Consulte especialista a este respecto, pero por mención, podemos mencionar que el hígado es el centro maestro de depuración de todas las toxinas, más de 500 funciones, y entre estas elementos que reconstituyen el plasma sanguíneo y elementos celulares también para la reconstitución del plasma de la sangre y demás.
y el centro y filtro y destrucción de toxinas. Así es que todo paciente que quiere elevar su sistema inmune debe de ser tratado integralmente, es decir, debe de seguir una terapia de depuración del hígado. Además, existen ahora las llamadas terapia de nanopartículas o nanobiomoléculas, que son partículas especializadas de ciertas sustancias que van a introducirse de una forma rápida y sin ningún impedimento en la lámina unguial, en el tejido subyacente y en la matriz. Va a reorganizar la queratina, va a proteger las mismas células y va a entorpecer el proceso de invasión o de proliferación de los hongos, sea la clase que sea, y de esta manera se va a eliminar de una forma más natural y sin pues contratiempos o efectos colaterales una onicomicosis. Entonces, estas son terapias nuevas que siento la obligación de mencionarlo. Iniciaron aquí en México, hay laboratorios que comenzaron a fabricar estas nanopartículas, pero el gobierno mexicano no quiso apoyar ninguno de estos programas de ayuda, y tengo documentación que lo prueban. Los promotores tuvieron que ir al extranjero y actualmente están siendo apoyados por España, por mencionar algunos, y en México no recibieron ninguna ayuda, ¿no? Entonces quizás tenga que ver con los intereses comerciales, ¿sí? Entonces recuerden, terapia de nanopartículas es la que a mi ver ofrece mejores resultados en un corto tiempo, con un mínimo gasto y sin efectos colaterales. Entonces, dicho de otra manera, ¿para quién es esta terapia de tratamiento de la onicomicosis con láser? Bien, para dos clases de personas: aquellos que no tienen la paciencia para seguir un tratamiento tradicional y a los que les sobra su dinero, ¿sí? Entonces, si usted quiere hacer eso, pues adelante. A fin de cuentas, es derecho suyo decidir si va a aceptar o no esta clase de terapias. Muchas gracias, por mi parte ha sido todo y hasta la próxima.